La siguiente es una palabra de fe que fortalecerá su vida y le traerá sanidad, dirección y victoria. Este es un mensaje del ministerio Mi Familia Vive. Bienvenidos. Muy buenas noches, un saludo para todos a esta hora, en un tiempo bien especial donde nos reunimos para aprender de la palabra de Dios, donde nos reunimos para meditar en temas de Dios. Y damos gracias porque nos ha permitido nuevamente estar aquí con el pastor Darío y poder llevarles unos temas bien importantes que sé que van a servir para edificar sus vidas, van a ser esas columnas que los van a llevar a que tengan una vida espiritual más fuerte y que podamos crecer como familia de Dios. Y bueno, pastor, bienvenido. Muchas gracias. Saludo a la pastora Ana Milena y por supuesto a todos ustedes que a esta hora en algún lugar de Colombia o aún del exterior, gracias a estas plataformas, está conectado con el ministerio Mi Familia Vive. Y sí, hace 8 días iniciamos pues un formato diferente, formato de mitad de semana para poder dar en profundidad algunos temas, para poder empezar a revisar algunos asuntos que son de la palabra de Dios, que seguramente nos van a edificar, nos van a ayudar, y eso es lo que queremos cada 8 días, poder brindarles un tema pues y dar luces, porque eso es lo que queremos. Hay personas que dicen, es que usted no tiene fe, le dicen a otra persona. Yo diría, si es cristiano no es que no tenga fe, es que no tiene luz de la palabra, no entiende qué es la palabra, y eso hace entonces que no pueda crecer como debe ser. Sí, efectivamente. Y hoy vamos a iniciar precisamente una serie que la hemos titulado La Biblia, sus libros y su mensaje. Entonces, qué bueno que nosotros podamos este año conocer más de la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a conocer de la palabra de Dios si no conocemos sus libros? ¿Qué habla cada libro? ¿De qué se compone la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Qué libros nos hablan determinados temas? En fin, son muchas cosas que nosotros vamos a aprender y que Dios, a través del pastor Darío, va a explicarnos varias cosas que nosotros como hijos de Dios tal vez desconocemos. Y doy gracias al Señor y yo quiero que ustedes también den gracias a Dios porque nos ha permitido el poder tener un maestro de la palabra de Dios aquí en este ministerio como lo es él. Él ha sido catedrático universitario, pero ahora está siendo maestro de la palabra de Dios y dice la palabra del Señor precisamente, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y este es el tiempo donde nosotros no nos podemos dejar engañar, no nos podemos dejar enredar con doctrinas que no corresponden. Y si nosotros tenemos la palabra de Dios de una manera clara y que la podamos entender, porque es que muchas veces uno dice, yo me sé la Biblia, yo sé la palabra de Dios y hasta pueden recitar capítulos o versículos, pero no tienen algo importante y es la revelación que trae el Espíritu Santo de Dios a través de esa palabra. Entonces, pastor, pues vamos a entrar aquí en materia, como se dice. Y ahora oramos porque vamos a orar para que venga entendimiento, para que venga revelación, para que venga sabiduría, pero que venga una pasión por la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu, le damos materia prima, le damos un depósito para que el Espíritu Santo pueda venir y obrar poderosamente en nuestra vida y en nuestras familias. Eso es cierto. Si el creyente no lee la Biblia, no la entiende, no la recibe,
no hace su parte, el Espíritu Santo no puede hacer su parte. Como la pastora bien lo dice, el creyente tiene que leer, entender, llenarse de la palabra. Es a la que el Espíritu le va a recordar, porque si la persona no ha estado revisando, pues al Espíritu Santo le va a quedar muy difícil recordarle algo que nunca ha entrado al entendimiento de la persona. Vamos Así entonces es. a orar y ya entramos, porque el tiempo es breve, para poder Apremia. compartir este tiempo. Padre, te damos gracias en el nombre de Gracias, Jesús, Señor Jesucristo. por el privilegio que nos da tus hijos, tus santos, tus Gracias, fieles, Jesús. venir a Aleluya. esta hora a darte Oh, la sí, gloria, Señor. a darte la Gracias, alabanza, a estar muy agradecidos, gracias. porque podemos venir a la palabra, podemos venir, Señor, a la entraña misma de tu voluntad y poder entender los misterios y poder captar lo que tú nos estás diciendo. Damos gracias y hoy pedimos que nos des entendimiento, sabiduría, que así como a los del camino de Emaús les abriste el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, lo mismo pase en nuestra vida. Te lo pedimos de todo corazón creyendo, Padre, en el nombre de Jesús, y gracias, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, para que entremos en materia, vamos a la Escritura precisamente, porque la Escritura interpreta la misma Escritura. Dice en el libro de Hechos capítulo 8, está la historia de un evangelista llamado Felipe. Felipe muy obediente a Dios. El Señor en algún momento le dijo que fuera a Samaria, fue a Samaria y se convirtió toda Samaria porque les compartió la palabra de Dios. Pero más adelante el Señor le da otro encargo. Le dice que fuera a predicarle, o mejor a enseñarle, a un extranjero que había ido a Jerusalén a adorar e iba por el desierto de Gaza. Y entonces aquí vamos a ver una gran revelación que tiene que ver con conocer la Biblia. Cuando llega Felipe allí, el Espíritu Santo le dice, acércate al carro, le dice el Espíritu Santo. Sí, dice. Hechos 8:30, ¿qué dice Hechos 8:30? Pastora. No, Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Ok, ahí hay una revelación, ya vamos a seguir con toda la escritura. Estaba así leyendo, pero no entendía. Aquí hay un primer asunto que vamos a mirar, esto es una gema, esto es una perla. Una perla, Lo interesante no es solo leer la Biblia, es entenderla. Repitamos esa parte, por favor, pastora. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Tremendo. Estaba así leyendo, pero no entendía. No entendía. Verso 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que estamos leyendo acá, yo creo, pastor, que es demasiado importante para que lo podamos dar a entender a las personas lo que está diciendo aquí. Si la persona no entiende, si la persona no sabe qué significa lo que está leyendo, ¿por qué está sucediendo Claro, esto? y aquí lo dice muy claramente, pastora, porque lo que estaba leyendo Felipe era este verso, en el verso 32. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Su vida. Verso 34, ¿qué dice? Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y en el verso 35 dice, entonces Felipe abriendo su boca, Felipe es el maestro, es el que le va a explicar. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Qué interesante, porque hay un extranjero, tiene hambre, tiene sed por Dios, pero y aún lleva la Biblia, pero no entiende muchas cosas. La Biblia está llena de alegorías, de símiles, de metáforas, de simbología, y hay que entender muy bien qué es. Entonces, cuando dice que el cordero que enmudeció, que fue trasquilado, que le fue quitada la vida, él no entendía estas cosas. Y es muy sincero además, porque Felipe le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Así es. Identificó el libro, el profeta Isaías, pero no entiende el pasaje. A veces la gente puede ir y pasar sus ojos por la Biblia, y no entender muchas cosas. Entonces aquí
aquí es clave porque no es culpa de la persona. Él sí tenía intención, sí tenía deseo. Y Dios dice, ese es el único requisito, que haya hambre y sed, que haya corazones dispuestos para mí. Y no importa, yo les voy a mandar maestros. Como la Claro pastora que sí. decía, nosotros tenemos aquí en el ministerio, mi familia vive ese privilegio. Hoy les damos un panorama de esto aquí, pues por el tiempo no es tan extenso, pero en los discipulados que tenemos, allí profundizamos en los libros, en temas que son claves para su crecimiento espiritual. Por eso, muy atentos para mirar cómo reiniciamos también los discipulados, para que usted se pueda inscribir y pueda ser bendecido, porque no solo va a leer la Biblia, sino que la va a entender. Qué bien. Entonces, pastor, ¿qué es la Biblia? Para poderles explicar un poco más y que aquí los que están conectándose a esta hora podamos llevarles a ellos esa palabra de lo que, qué significa y qué es la Biblia, porque mucha gente no entiende y hay que empezar de lo pequeño a lo grande. En efecto. Bueno, pues digamos que en rasgos generales podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, la palabra escrita. Y hay que entender esto, la palabra escrita es el reflejo de la palabra viviente, que es Jesucristo. Lo que es Jesucristo, la palabra viviente, está condensada en la palabra escrita. No hay tal como que la palabra viviente Jesucristo piensa una cosa, dice una cosa, escribió una cosa, hizo que se escribiera, pero el escrito es diferente. A veces uno mira personas que escriben canciones y dice, oh, tú eres, por ejemplo, yo me acuerdo un cantante vallenato muy famoso, no vamos a dar el nombre, y le compuso una canción a la mujer que tú eres lo máximo, tú eres no sé qué, y después terminó metido en una cantidad de líos por allá porque aparentemente tenía otra mujer. Entonces uno dice, pues, No qué entendió. canción tan bonita. La letra dice una cosa, pero su vida va por otro carril. Con Dios no hay tal. La palabra escrita es igualita a la palabra viviente. Cuando yo tomo la Biblia, debo entender que es como si Jesucristo mismo estuviera parado al frente mío, hablándome lo que me está hablando en las promesas de Dios. Número uno es la palabra de Dios. La Biblia, ¿qué es? También es la voluntad de Dios. Si yo quiero Amén. saber Sí. qué piensa Dios, cuál es la voluntad de Dios, entonces yo voy allá. De hecho, hay dos testamentos, el Antiguo Testamento y la voluntad, y el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Cuando un testador, una persona antes de Fallece. morir, ha dejado, eso era antes, dejaba un testamento, ya casi moribundo, escribía ya o mandaba que le escribieran, entonces ¿cómo distribuye la herencia? Esto por efecto de manipulación, por la maldad, porque a veces casi a un muerto iban y le ponían la huella allá y escribía que me deja a mí todos los carros, que me deja a mí tal cosa. Entonces ahora muy poco se habla de ese testamento, pero con Dios su voluntad es la palabra. Entonces, ¿la voluntad de Dios es sanar a la persona? Sí. ¿La voluntad de Dios es prosperar a la persona? Sí. ¿La voluntad de Dios es proteger a la persona? Sí. ¿Qué no es la voluntad de Dios? Está aquí en la palabra. ¿Qué más es la Biblia? Los pensamientos de Dios. ¿Qué piensa Dios? Hay gente que tiene un concepto, cuando uno no conoce a Dios, que Dios es indeterminado, es una fuerza, una masa por allá como flotante, que Sí. Dios tal vez es un Dios bravo que está esperando acabarnos al menor error que cometamos. No. Entonces, los pensamientos de Dios, ¿qué piensa Dios? Aquí está lo que Dios piensa. Entonces allí vemos que esta es la Biblia, donde se condensó lo que Dios quería. Y finalmente podemos decir que la Biblia también son las normas de Dios, los mandatos de Dios, los decretos de Dios, porque Dios no está opinando, Dios ha decretado. Y aquí hay una normatividad del cielo. Podríamos decir que es la constitución del cielo. Entonces Así Dios es. como que dice, no, ni idea Dios qué le dice a los casados. No sé, pues yo voy a conseguirme otra mujer o la mujer se va a conseguir otro hombre o que yo no tengo ni idea. La Biblia lo dice. Es más, en asunto de moralidad sexual también dice. Y es muy fuerte porque aún personas, alguien, digamos, por alguna razón dio pasos y se volvió homosexual. Allí la Biblia habla de primero cómo no volverse homosexual, segundo, cómo caminar firme con la identidad sexual que Dios le dio, pero tercero, qué sucede si la persona consiente en su vida vivir homosexualidad o lesbianismo, para dónde van y qué le puede pasar. Entonces también tiene las normas, los decretos de convivencia y de cómo viven los hijos de Dios. Muy bien, pastor.
Esto es una bendición y qué bueno que ustedes estén ahí, que no digan, uy, no, qué pereza, yo pensé que íbamos a encontrar acá una prédica. No, queremos que los jueves podamos tener estos espacios y que podamos tener un ambiente donde Pedagogía. podamos enseñar, podamos edificar, podamos hablar de temas tan importantes como es en este caso la Biblia, la palabra de Dios. Nos debemos enamorar, y no me cansaré de decirles, enamorar de la palabra de Dios. Entonces, pastor, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Bueno, ¿De vamos. de qué están compuestos estos libros? Porque hay unos que son del Antiguo Testamento, otros que son del Nuevo Testamento, pero cada testamento está dividido por determinados libros. En efecto, pastora, y a todos los que están a esta hora en el ministerio Mi Familia Vive, son 2 testamentos. Antes de entrar ya en los libros, es importante entender, podríamos decir que hay 2 testamentos. El Antiguo Testamento, que va desde Génesis hasta el libro de Malaquías. Son 39 libros en total. Así es. Y básicamente lo que nos habla es de la ley y los profetas. Eso era básicamente la escritura del Antiguo Testamento para los hebreos. La ley y los profetas. La ley básicamente son los 5 libros del Pentateuco. Entonces allí está Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. 5 libros. Y luego hay otros libros, hay varios poéticos, históricos, hay de crónicas y por supuesto los profetas también. Ese es el Antiguo Testamento y hay que entender de dónde va cada libro, qué periodo abarca. Profetas mayores, profetas menores, en fin, sí. Esto está muy bien. Y en el Nuevo Testamento... No, pero un segundito. Estamos hablando digamos, de lo que es el Antiguo Pacto. Y allí hay que ver que, digamos, si uno revisa la ley, ¿qué pasa por esos sacrificios que había anteriormente? Sí. Con qué es el templo, digamos, humano, cómo lo construyeron, cómo estaba dividido, por qué la sangre de los machos cabríos y de los becerros, qué sucedía con el sumo sacerdote, y eso es, digamos, tipos y sombras de algo que vendría. Y me gusta porque cuando habla de sombras, es como la sombra de un ser humano cuando va caminando. En algún momento del día la sombra alcanza el cuerpo. En algún momento del día la sombra alcanza el cuerpo. Y todos son una tipología que nos habla de Jesucristo. Entonces, cuando habla y del sacerdocio que él está ejerciendo. Entonces, cuando se nos habla de esa sangre derramada ya de estos animales para cubrir por un año el pecado, esa misma sería la sangre de Jesús. Nos estaba diciendo, ojo, esta sangre es simbología, esta sangre es de algo terrenal, pero vendrá con los años algo que es verdadero, una sangre libertadora, una sangre redentora, para hablarles solo de ese tema. Y había allí pues algunas cosas en el templo que son ya algo que cuando llegó Jesucristo se volvió una realidad. Y es emocionante mirar los 39 libros de la Biblia. Como decía la pastora más adelante, pues tenemos otros libros, ¿no? Primera, Segunda de Samuel, pero antes tenemos a José, a Jueces, todos estos libros, a Ruth, a Esther, a Job, Crónicas, Reyes, todos estos temas son bien importantes y nos anuncian finalmente algo que viene. Entonces, yo no me puedo quedar solo en el Antiguo Testamento, porque esto ha ido evolucionando. Nos muestra la caída del hombre, pero luego nos muestra cómo avanzaron. Y todo eso es el Antiguo Testamento. Ya después llegamos al Nuevo Testamento, pastora, y a todos los del ministerio Mi Familia Vive. En el Nuevo Testamento son 27 libros, que comienzan con 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada evangelio nos habla de unas características especiales del Maestro, del Señor Jesús, del Redentor, del Mesías. Y es importante, ¿cuál es el énfasis del libro de Mateo? Básicamente dirigido a los romanos, a los judíos. ¿Qué dice el libro de Marcos? También dirigido a los romanos. El libro de Lucas también con un énfasis hacia los griegos. Y el libro de Juan, que algunos dicen es que parece una carta, es muy completo y habla de la divinidad del Señor Jesucristo. De ahí en adelante vienen cartas. Y las cartas ya es la revelación, fueron reveladas por el Espíritu Santo.
Entonces no me puedo quedar solo con los evangelios, tengo que ir a complementar con las cartas. Y por supuesto se cierra con el libro de Apocalipsis, que es la Así revelación de es. los últimos tiempos, la revelación de la consumación y la victoria total del Señor Jesucristo y su iglesia. 66 libros en total que vale la pena estudiarlos. Ya les dije que en el discipulado pues uno puede ahondar y la gente puede preguntar y va a quedar pues muy bien que miren la época, cuál es el detalle, qué dice el Espíritu Santo, en fin, es muy apasionante realmente la Biblia. Por eso el mensaje de hoy se llama La Biblia, sus libros y el Y mensaje su y su mensaje. mensaje, sí, efectivamente. Y bueno, el tiempo como se va tan rápido, pienso que este es como un abrebocas para que se animen y que ustedes puedan sentarse allí muy juiciosos, tal vez a tomar nota, a revisar ahí después sus apuntes y, y esto va a hacer que ustedes sean edificados. Estamos no para perder el tiempo en esta época, estamos para ser fortalecidos, para tener fundamentos firmes, sólidos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra misma lo dice, que en los últimos tiempos vendrán engañadores, diciendo allá está el Cristo, allí está en el otro lado, esto es una palabra profética y hay que a la luz de la palabra del Señor entender si esto proviene de Dios o no proviene de Dios. Entonces, si tenemos una formación, si tenemos una enseñanza clara, pues no nos vamos a dejar engañar. Entonces, pastor, para cerrar, porque como mencionábamos, esto pasa tan rápido aquí los minutos. Entonces, ¿cómo podríamos explicarles a las personas la manera de poder leer la palabra del Señor, de poder hacer un estudio o leer la Biblia Sí. en un año, por ejemplo, porque estamos iniciando año y algunas personas le dicen a uno, ¿cómo puedo empezar a leer la Biblia? ¿De qué manera lo puedo hacer? Entonces, que les podamos explicar, que les podamos decir que ya en este inicio de año, ¿cómo hacerlo? Bueno, digamos que aquí hay varios temas. La pastora habla de un año y eso normalmente era de hace varios años, que decían, Sí, lea la Biblia en un en año. un año, Eso es sí. para flojos y perezosos. Realmente si la gente es disciplinada, desarrolla el hábito para leer, lo puede leer en 3 meses la Biblia. Puede leerla en 6 meses. O por supuesto, si dice vamos a ir paulatinamente, lo podría leer en un año y está bien. Exacto. Y Porque eso aquí me la cosa parece no muy es bien. prisa, sino es que puedan No es entender. correr. Le hacemos hincapié en eso tal como lo dice el pasaje que leímos. Entonces Felipe le pregunta al etíope, ¿qué lees? Y es interesante porque eso mismo le pregunto a uno, a los miembros del ministerio y a toda la gente que viene aquí a este canal. ¿Qué estás leyendo en este tiempo? Aquí tenemos un devocional temático. No es un orden riguroso donde dice Mateo, luego Marcos, Lucas, Juan, pero es por temas más bien. Y está Pero la palabra de Dios. sí, claro, ahí está la Ahí palabra. está. Está la palabra de Dios. Pero uno podría decir, si yo voy a hacer un orden, digamos, más riguroso para tener una lectura completa de toda la Biblia, una de las cosas que uno podría hacer es comenzar con los evangelios. Entonces, léanse empiecen con Mateo. Pero para comenzar con Mateo, entiendan que todavía allí el Señor Jesús y todos los habitantes estaban Estaba bajo la ley. la ley. Hay cosas de la ley. Por eso vemos una mujer adúltera que estaba a punto de ser apedreada. Vemos algunas costumbres de la ley. El mismo Señor Jesús se mandó bautizar bajo la ley, bajo el ministerio de Juan el Bautista. Y finalmente en la cruz, con Cristo, se acaba la ley y los profetas y comienza un nuevo tiempo, que es una bendición para nosotros. Que es De en el tal que forma, estamos hoy, exacto, ¿no? en el tiempo de la gracia. Los evangelios, pero no se pueden quedar allá porque hay una continuidad. Entonces, en el Nuevo Testamento, porque allí es donde deberíamos pasar la mayor parte del tiempo, Nuevo Testamento, nuevo pacto, nueva bendición para nosotros. Y allí entonces, después vamos a mirar el libro de Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, luego vamos a mirar Romanos, que es el fundamento de la fe y la justicia, porque todo con el Señor es justicia y derecho. Y allí vamos a mirar
temas maravillosos. Y luego las cartas. Las cartas, empezamos a mirarlas, primera y segunda de Corintios, en fin, Gálatas. Efesios, Gálatas, Filipenses y demás, hasta llegar a Apocalipsis. Pero uno debería pasar mucho tiempo más en las cartas que en los evangelios y más tiempo en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Lo pueden hacer de esa manera, entonces comienzan allí con los evangelios, luego las cartas. Y cuando ya tengan una noción de qué es lo que tenemos actualmente, qué nos dejó el Señor Jesús, Sí. uno podría ir a Génesis porque de allí vienen varios temas que vienen hasta la actualidad, luego Éxodo, para comprender muchas Y se cosas. puede entender mucho Claro, mejor. porque el Antiguo Testamento hay que filtrarlo a la luz del Nuevo Testamento, pastora. Sí, muchas personas, aún pues cristianas, están todavía muy afianzadas en el antiguo pacto. Pero eso lo vamos a ir clarificando en este estudio o en esta serie que vamos a tratar aquí en el Ministerio Mi Familia Vive. Y yo quiero que oremos a esta hora porque se nos ha terminado el tiempo. Sí. Y pues no sé, pastor. Sí, el tema final para todos. Leer la Biblia sí, y hay que leerla, porque finalmente, ¿cómo voy yo a reclamar algo que yo no tengo idea de qué es? Es como si yo llego a una notaría a reclamar algo y me dicen, ¿cuál es el documento legal? ¿Qué viene a reclamar? Y no, yo no sé, es que me dijeron, me pareció. No. ¿Cómo reclamamos sanidad? Con la Biblia. ¿Cómo reclamamos autoridad y la tomamos para ejercerle dominio a las tinieblas, para que deje de mortificarle la vida a los creyentes? Con la Porque la Biblia palabra lo de dice. Dios. Si yo no tengo el conocimiento, el entendimiento, que no es en la mente, es un conocimiento en el espíritu, realmente no le voy a sacar ningún provecho. En otras palabras, la Biblia es un documento legal. Es como un poder notarial que el Señor nos dijo, vayan y háganlo efectivo. Un testamento, ya quedó hecho. Pero si la gente no lee y no entiende porque no conoce la Biblia, pues es como si realmente no tuvieran nada y por eso viven derrotados. Ese es el mensaje de fondo, la Biblia, sus libros y su mensaje. Entonces, pastora, un minuto para orar y nos fuimos. Sí, dice la palabra del Señor, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso está en Primera de Pedro 2:2. Y que nosotros la deseemos como niños, esa leche espiritual que nos va a llevar ¿para qué? Para crecer espiritualmente y que podamos llegar hasta el último día que estemos en esta tierra firmes y estables, caminando de la mano de nuestro Señor Jesucristo, de la mano del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios está en este tiempo y hay que aprovechar todas las bendiciones, todas las cosas maravillosas que Él ha traído para nosotros. ¿Y dónde lo encontramos? Aquí en la palabra del Señor.